Hola, soy Mara Ellinson. Tenía 17 años entonces, y la Nochebuena se suponía que debía traer esa sensación cálida y tranquila de la que presumen las familias. En cambio, mi papá dejó el tenedor como un juez llamando al orden en la sala y expuso mi castigo. El lunes estás castigada. No vas a la escuela hasta que le pidas disculpas a Logan, y lo vas a hacer delante de todos. Mi mamá se puso de su lado de inmediato, asintiendo tan rápido que parecía que intentaba evitar que el espíritu navideño se escapara. «Es Navidad, Mara. Las familias arreglan las cosas», dijo, como si eso resolviera todo el asunto. Al otro lado de la mesa, Logan se recostó en su silla con esa sonrisa presumida que decía que ya tenía planeado el desfile de la victoria. Mantuve mi voz firme y sencilla. «Está bien». Todo se congeló un segundo después de eso, como si la habitación entera olvidara cómo moverse. Mi papá parpadeó, la sonrisa de mi mamá empezó a resquebrajarse por los bordes. Incluso la mueca de Logan titubeó, como si no estuviera seguro de haberme oído bien. Me levanté, acomodé mi silla y subí las escaleras. Por fuera parecía lo bastante tranquila. Por dentro estaba harta, totalmente harta. Querían castigarme como si eso me atrapara, pero no tenía ni idea de que yo ya me había desconectado mentalmente mucho antes del postre. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Dónde estás ahora mismo mientras ves esto? ¿En el sofá? ¿Sentado en un autobús? ¿Inclinado sobre una mesa de cocina? Donde sea que estés, estás sintonizando Ecos de la Vida. Y para entender por qué la Nochebuena abrió algo en mí de esa manera, tenemos que retroceder un poco. En realidad todo empezó como una semana antes de las vacaciones, en el estacionamiento subterráneo de la escuela. Oí gritos resonando cerca de la salida y caminé hacia allí. Fue entonces cuando vi a Evan, un estudiante de segundo curso delgado en el suelo de cemento sujetándose la cara, con sangre escurriéndose entre los dedos como si intentara contenerla. Logan estaba sobre él, los puños aún tensos, respirando como si hubiera corrido 1 kilómetro solo para lanzar esos golpes. Y las cámaras de seguridad captaron cada segundo. 2 guardias aparecieron y sujetaron a Logan, mientras un par de los amigos de Evan lo ayudaban a ponerse de pie. Mi teléfono vibró antes de que siquiera llegara a mi coche. El director quería verme en su oficina. El señor Callahan miró ambos ángulos del video en total silencio. Ya me conocía por el club de debate. Sabía que yo no era del tipo que anda buscando peleas. El caso parecía sencillo. Suspensión de 10 días para Logan. Claro, documentado, terminado. Pero para cuando llegué a casa, Logan ya había retorcido toda la historia. Les dijo a mis padres que yo había estado gritándole toda la mañana. Logan les dijo que yo lo había llevado demasiado lejos, que básicamente lo había provocado hasta que finalmente estalló, y de alguna manera se suponía que todo era mi culpa. Así que esa misma noche, justo antes de la cena de Nochebuena, mis padres convocaron una de sus reuniones familiares. Mi papá se inclinó hacia adelante como si estuviera haciendo control de daños para una empresa a punto de hundirse. «Después de las vacaciones, subirás a ese escenario», dijo. Mi mamá añadió su parte con una voz suave y cuidadosa como si tuviese miedo de romper algo. «Le dirás a toda la escuela que exageraste todo». Luego vino su frase favorita. «La familia va primero, cariño». Me limité a mirar la mesa, tratando de no reírme de lo irreal que se sentía todo. «Hay pruebas en video», les recordé. Papá lo desechó con un gesto de mano, como si las grabaciones fueran un pequeño inconveniente. «La gente interpreta las cosas mal. Una disculpa soluciona todo el lío». «¿Así que quieren que mienta?», pregunté. «Proteges a tu hermano», dijo, como si eso respondiera algo. En la esquina, Logan se sentaba fingiendo estar herido y frágil, practicando esa expresión de «pobre de mí» que siempre sacaba cuando los adultos lo miraban. Ese fue el momento en que algo en mí se rompió, limpio y silencioso. «No», dije. Papá se reclinó entrecerrando los ojos. «Entonces no vuelves a la escuela. Nada de clases, nada de debate, nada de consejero, nada». Por un segundo la habitación pareció inclinarse, luego volvió a sentarse. «Está bien», dije. «Déjenme en casa». Su plan se formó en ese momento. El mío había estado listo mucho antes, porque si la verdad no significaba nada dentro de esa casa, encontraría un lugar donde sí importara.
Después de la cena, todo el lugar se sentía inquietantemente silencioso. No tranquilo, no acogedor, solo vacío en una manera que te helaba los huesos. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la alfombra. No estaba llorando, ni temblando, ni nada dramático. Simplemente estaba harta. 2 maletas estaban a mi lado. Una estaba llena de ropa. La otra contenía los pedazos de mi vida. Pruebas de que existía fuera de esa burbuja familiar. Transcripciones, trofeos, medallas, recortes de periódico. Años de trabajo a los que nadie en casa realmente prestaba atención. Mi portátil parpadeaba en mi escritorio, la solicitud de Georgetown Prep, aún abierta desde antes. La profesora Alden ya había enviado todos los enlaces, todos los recordatorios, todo lo que necesitaría. Era la única adulta que se quedaba después del horario sin presumir de ello. Su mensaje esa noche fue corto. 4 días restantes, puedes hacerlo. Y lo hice. Saqué todos los documentos que había estado organizando durante meses, calificaciones de exámenes, registros de competencias, cartas de recomendación selladas en envoltos brillantes. Los escaneé, los subí y revisé toda la solicitud 2 veces. Alrededor de la 1 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Jenna había enviado un mensaje. Ya era hora. Jenna me escribió, estoy contigo. Y sinceramente, ella siempre me respaldaba así. Después vino el ensayo, ese que nadie se molesta en tocar. La pregunta opcional. ¿Por qué quieres asistir a una escuela a 3 estados de distancia? Decidí no endulzar nada. Escribí exactamente lo que era verdad para mí. Crecer al lado del niño dorado de la familia significaba que tenía que hacerme más pequeña solo para sobrevivir al ruido. Ganar en silencio parecía más seguro que celebrar en voz alta, porque cada pequeño logro tenía un precio en casa. No lo adorné, simplemente lo conté tal como pasó. A las 3:07 de la mañana, con los ojos ardiendo, hice clic en enviar. Un banner de confirmación apareció en la pantalla diciendo que recibiría una decisión en 48 horas. Lo miré hasta que las letras se mezclaron. Luego cerré la computadora. Guardé el último cajón y cerré ambas maletas con cremallera. La Nochebuena pasó como si no fuera nada. Me castigaron. Yo dije, está bien. Honestamente, pensaron que ahí terminaba la historia. Cuando llegó la mañana de Navidad, una delgada línea de nieve se había asentado sobre el alféizar de mi ventana, y mi habitación parecía impecable, casi inquietantemente limpia, como ese tipo de limpieza que se hace al cerrar un lugar para siempre. Entonces mi teléfono vibró una vez, solo una notificación. Un encabezado azul brillante en la parte superior decía: Felicidades, Mara Allison. Transferencia a mitad de año con mérito completo. Registro de internado, 27 de diciembre. Solté un largo suspiro, lento y constante. No era emoción ni miedo. Era más como soltar algo que había estado sosteniendo demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Abajo, mi mamá recalentaba rollos de canela que ni siquiera parecía querer. Mi papá estaba sentado con su café, probablemente elaborando mentalmente una nueva lista de reglas. Logan aún dormía, confiando en que la Navidad haría su magia una vez más para él. No sabían nada. No sabían que la decisión era oficial. No sabían que los papeles no podían deshacerse. No sabían que ya había un conductor programado para el 27. No sabían que un abogado había confirmado todo. No podían detener nada. No esta vez. Miré alrededor de mi habitación ya empacada y me di cuenta de que esta era mi última Navidad en esa casa. Todo lo que quedaba ahora era despedirme de mi escuela, en mis propios términos. No me estaba preparando para huir. Me estaba preparando para irme de la manera correcta. Ahora, déjame hacerte una pregunta de verdad. ¿Alguna vez has tenido que tomar ese tipo de decisión? Entre mantener la paz en casa y caminar hacia el futuro que realmente es tuyo. Si te quedarías, deja 1. Si irías hacia la vida que te espera, deja 2.
Es el tipo de decisiones en las que profundizamos aquí en Ecos de la Vida. Cuando llegó la mañana del 26 de diciembre, toda la casa se sentía como si pudiera romperse si alguien respiraba demasiado fuerte. Mi mamá se movía en silencio, como si el ruido pudiera hacer que algo estallara, y mi papá mantenía los ojos sobre mí en cada paso que daba. Logan rondaba cerca, esperando un reconocimiento que no se había ganado, como si esperara que alguien lo aplaudiera por existir. Aún así empaqué mi mochila. No tuve prisa, no la escondí. Simplemente hice lo que había que hacer. El estacionamiento de la escuela todavía tenía parches de hielo de la nieve de la noche anterior. Los chicos regresaban despacio después de las vacaciones, somnolientos y medio congelados. Los teléfonos se encendieron en cuanto la gente me vio entrar. Los rumores se esparcen rápido, especialmente en Navidad. Me dirigí hacia las puertas principales, pero Logan se puso frente a mí como si fuera dueño del lugar. Sus amigos lo flanqueaban como si estuvieran haciendo una audición para una película. Me lanzó esa misma sonrisa ensayada. «Momento perfecto», dijo. «¿Lista para disculparte frente a todos?» Seguí caminando. Se movió de lado y me bloqueó de nuevo. «Vamos, Mara, solo dilo». «Lo inventé». Logan se defendió. «Fácil». Algunos teléfonos se levantaron, grabando. La multitud se apretó más. Subí la mochila más alto sobre mi hombro y dije, «Muévete». Él agarró mi codo, no con fuerza, pero con esa presión que la gente usa cuando quiere demostrar control. Unos jadeos recorrieron la multitud. Giré mi brazo como nos enseñó nuestro entrenador de defensa personal. Su agarre se soltó de golpe y él retrocedió hasta chocar contra la reja de cadena, la cara completamente roja. No miré 2 veces. Entré. La oficina principal ya me estaba esperando. Cuando entré, el señor Callahan se levantó de inmediato. Mis padres estaban sentados frente a él, ambos con aspecto agotado. Los ojos de mi mamá estaban hinchados y la corbata de mi papá estaba torcida, algo que nunca había visto en mi vida. Saqué el sobre color crema de mi bolsa y lo puse sobre el escritorio. El sello de Georgetown Prep brillaba bajo las luces del techo. El señor Callahan lo abrió lentamente, leyendo línea por línea. Luego levantó la mirada con una sonrisa. Beca completa por mérito. Ingreso a mitad de año. Internado inmediato. Caminó alrededor del escritorio y me estrechó la mano con firmeza. «¿Mara? Esto es increíble. ¡Felicidades!». Mi mamá inhaló un aire agudo. La mandíbula de mi papá se tensó tanto que el músculo temblaba. Ninguno de los dos logró decir palabra. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Logan entró corriendo con la cara roja y jadeando. «No puede irse. Dile que no puede», soltó. El señor Callahan giró la carta de aceptación para que Logan pudiera ver el sello dorado en relieve. «Ya está finalizado. Es vinculante». La expresión de Logan decepcionó. Me miraba como si estuviera viendo desaparecer el suelo bajo sus pies. Susurró, apenas formando las palabras. «No quería que se volviera tan loco. Solo, quédate, por favor». Mantuve su mirada por un largo y silencioso momento. Luego negué con la cabeza una vez. Demasiado tarde. Cuando salí al pasillo, el sonido me golpeó antes que cualquier otra cosa. Jenna estaba ahí con la mitad del equipo de debate. Estudiantes llenaban ambos lados del corredor. Alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Después todo el pasillo se unió. El ruido creció como una ola que me empujaba hacia adelante. Cada paso seguía el ritmo y cada casillero que pasaba devolvía el sonido directamente hacia mí. Cuando empujé las puertas principales y salí, la luz del sol rebotaba en la nieve tan brillante que casi dolía. Detrás de mí, los aplausos no se desvanecieron. Seguían recorriendo el edificio como un propio latido. El día en que intentaron callarme se convirtió en el día en que toda la escuela decidió que no lo permitiría. Luego llegó el 27 de diciembre. El sol invernal era débil y pálido, apenas calentaba nada. Exactamente a las 7 de la mañana, un sedán negro de Georgetown Prep entró en la entrada. El conductor cargó mis maletas sin hacer una sola pregunta. Mi mamá estaba en el porche llorando en silencio, el tipo de llanto que intenta contener pero no puede. Mi papá estaba justo detrás de ella, rígido como una tabla,
con la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romper un diente. Logan ni siquiera se molestó en salir. La puerta del coche se cerró, y por primera vez en años, la casa detrás de mí parecía más pequeña, como si se hubiera encogido en el momento en que decidí no encogerme con ella. Georgetown Prep no se parecía nada a casa. Las expectativas eran altísimas, los horarios eran brutales, y a nadie le importaba el drama que mi familia había generado. Nadie me pidió que me apartara para que alguien más brillara. Bajé la cabeza y trabajé. Estudié mucho, y comencé a aprender lo que se siente ocupar espacio finalmente sin pedir disculpas por ello. Para febrero, dirigía prácticas de debate hasta las 10 de la noche. Para marzo, presidía reuniones del consejo estudiantil antes de que la mayoría de los chicos siquiera estuvieran despiertos. Para abril, los carteles decían, Presidenta Caitlin Fletcher. Gané con el 94% de los votos. En mayo llegaron los nacionales. Chicago estaba fría, caótica y ruidosa de la mejor manera. Barrimos en todas las categorías. Cuando el juez principal anunció a Georgetown Prep como campeones, todo el auditorio estalló. Mis compañeros me levantaron sobre sus hombros, cámaras destellando a nuestro alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ingrávida. Entonces comenzaron a llegar los mensajes de texto. Jenna envió el primero. Logan fue expulsado, permanente. Pegó a un chico en la cafetería. 20 testigos. Otro mensaje siguió de inmediato. Lo trasladarán a County Alternative la próxima semana. Me senté en el suelo del dormitorio y leí las palabras 2 veces. Finalmente, la caída llegó para el niño dorado. Y no fue por mí. Fue por las decisiones que él seguía tomando. 2 meses después, Jenna envió una foto de una carta certificada sobre la encimera de la cocina de mis padres. Debían pagar restitución por el niño que Logan lastimó. Facturas médicos, costos de revisión de seguridad, tarifas obligatorias de consejería. La escuela listó cada cargo y ni uno solo era opcional. La firma de mi papá en el cheque estaba tensa y temblorosa. La letra de mi mamá en la línea de memo se veía peor. Los vecinos comenzaron a susurrar. Los profesores hablaban en los pasillos. Mi mamá dejó de ir a la iglesia. Mi papá se salía del trabajo temprano solo para evitar encontrarse con la gente. Por primera vez, toda la comunidad finalmente vio quién había estado protegiendo a quién. Las llamadas comenzaron la mañana siguiente. 47 llamadas perdidas en 7 días. Los mensajes de voz de mi mamá pasaban de sollozos a disculpas cargadas de culpa. Los mensajes de mi papá pasaron de la ira a suplicar abiertamente. Logan dejó 3 cortos por su parte. Lo siento. Por favor, habla conmigo. Por favor. No reproduje ni uno solo. Al 5.º día, mi mamá dijo, «Es tu hermanito, te necesita». Al 6.º día llegó un mensaje de un número que no reconocía. «Soy Logan. Ahora lo entiendo. Por favor, llama». Borré toda la conversación. Al 7.º día, abrí el registro de llamadas. Seleccioné todos los códigos de área de Maryland y los bloqueé de un solo golpe. Luego mi teléfono quedó en silencio de una manera que nunca antes había experimentado. Limpio, nítido y definitivo. Justice, el perro de rescate que había adoptado 2 meses antes, se acurrucó contra mi pierna y dejó escapar un suspiro profundo y constante. La habitación se sentía tranquila. Se sentía mía de una manera que nada en casa había logrado. Pasaron 6 años, sin una sola llamada durante las fiestas. Me gradué de la Universidad de Georgetown con honores, acepté un trabajo como asesora principal de políticas y compré un apartamento con paredes de vidrio junto al río, 5 deudores, sin números de en caso de emergencia. Solo yo. Dijeron que había abandonado a la familia, pero lo que realmente abandoné fue el papel en el que ellos seguían intentando encasillarme. Construí una vida en DC en silencio, una decisión constante a la vez.
La mayoría de las mañanas siguen el mismo ritmo. Justice golpea con su cola el suelo, me pongo las zapatillas para correr y salgo al frío para 5 millas a lo largo del río. La ciudad despierta despacio. El agua sigue siendo honesta. Cada sábado trabajo como voluntaria en la biblioteca pública del centro, guiando a los chicos de debate. Algunos tienen esa misma mirada agotada que yo llevaba cada temporada de fiestas. Les enseño lo que la profesora Alden me enseñó a mí. Tus habilidades importan, tus pruebas importan, y tu trabajo puede ser tu salida, y tu salida está permitida. Mi apartamento está a 14 pisos de altura, con paredes de vidrio y luz suave. La cocina solo tiene lo que uso. No hay gritos, no hay puertas golpeadas, nadie reescribiendo mi historia por mí. Jenna todavía me manda mensajes de vez en cuando, pequeñas actualizaciones, pequeños logros. Nunca exige más. Conoce mis límites y los respeta. Me contó algo meses después de que todo finalmente se asentara. Mi madre había admitido, en voz baja, a un vecino en algún porche, que perderme no fue repentino, fue lento, una cadena de decisiones que tomaron una a la vez. Mi padre dejó de corregir a la gente. Cuando alguien preguntaba por sus 2 hijos, simplemente murmuraba, «Ella ya no nos habla», como si las palabras no encajaran en su boca. Jenna también me contó que la habitación de Logan nunca cambió. Los mismos carteles, los mismos trofeos, un pequeño museo de un chico que nadie supo salvar. Algunas realizaciones llegan tarde, algunas llegan solas. Las fiestas siguen pasando cada año, y ni una sola vez veo un número de Maryland. No hay llamadas de Navidad, no hay culpa envuelta en lazos, no hay exigencias disfrazadas de deber familiar. Solo mañanas tranquilas y el olor del café que preparo para mí misma. La gente asume que cargo dolor. No lo hago. Cargo claridad. Los trofeos en la estantería de mi oficina no están por nostalgia. Son prueba. Prueba de que no estaba imaginando nada. Prueba de que salí adelante. No odio el pasado. Simplemente ya no vivo en él. Algunas puertas se cierran de golpe. Otras se cierran con entendimiento. La mía se quedó cerrada en el momento en que dejé de golpearla. La paz no irrumpe, se asienta en silencio, justo cuando dejas de pedir permiso para tenerla. Si esta historia se quedó contigo, adelante, da like al video, compártelo con alguien que esté cansado de cargar la culpa familiar. Y suscríbete para no perderte la próxima historia en Ecos de la Vida. No olvides suscribirte al canal, dar like y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a crear más videos. Gracias por tu apoyo.